Con los antecedentes de remontadas vistas esta temporada y con los goles que habéis marcado contra el Madrid este año, ¿con el 0-2 estabas convencido que el equipo iba a ganar? Gracias. Siempre pienso en positivo. Después del partido del martes en Milán, pasados esos 20 minutos y perdiendo 2-0, yo creo que no ha sido fácil, pero la mentalidad del equipo es inmejorable. Es fantástico poder verlo. Tienen la energía y el poder para poder recuperar la situación. Es fantástico. Hola, Hansi, Marta Ramon, en directo para el Barça Juga a RAC1, Supercopa, Copa, Liga contra el Real Madrid, ganando los 4 clásicos clave de la temporada. ¿Crees que todavía da más valor a lo que estáis consiguiendo este año? Si alguien te hubiera dicho en verano que ocurriría todo esto, ¿qué le hubieras dicho? Ya he comentado este tema muchas veces. Cuando llegas como entrenador en un equipo nuevo y obviamente tienes objetivos. Cuando uno trabaja para un club como el Barça, un club en el que están acostumbrados a ganar títulos, ese es el objetivo de cada entrenador. Y yo creo que este es un viaje que iniciamos el año pasado, un viaje que no ha acabado. Sé que tenemos que mejorar muchísimo en defensa también. Y para mí, muchas veces, y también para aquellos que trabajan conmigo, en mi staff, y para muchos de los jugadores, es importante que mejoremos en defensa. Necesitamos más estabilidad en defensa. No tiene nada que ver con los últimos 4, los que juegan realmente en la línea de defensa. Todos cometemos errores. Y el Real Madrid tiene un ataque espectacular. Saben exactamente cómo hacer transición perfectamente bien y saben cómo atacar muy bien los espacios que dejamos detrás de los centrales. No es fácil defender así. Y cometemos errores. Es lo que tenemos que mejorar. Hay que aprender y tenemos que ir mejorando en defensa. Pero, a decir verdad, cada 3-4 días jugamos un partido. Y no es fácil. Todo se trata de recuperar bien y también hablar sobre aquellas cosas que tenemos que mejorar. Pero al final es eso. De cara a la temporada que viene, ya veremos. Ahora lo que hay que hacer es celebrar esta victoria. Estoy muy contento por el club, por mi equipo y por todo el entorno. Trabajamos por un club fantástico, pero también para todos los aficionados, porque para ello yo creo que es algo realmente fantástico. Y el entorno que se vive aquí es algo espectacular, algo que realmente valoro. It's been a few times this season that you've come up from not just 1 goal but 2 goals. Even against decisions against you, you've come back from everything. Maybe is that the thing that stands out the most from your team this season? Comparado con el Madrid. Solo quiero hablar sobre mi equipo. Pero yo diría que para mí es fantástico ver la mentalidad que se aprecia sobre el terreno de juego. Siempre intentamos atacar, siempre intentamos presionar al rival y lo hacemos muy bien. Y de recuperar yendo perdiendo 0-2 es realmente increíble. Los aficionados, el club, todos están muy contentos, yo también. Mister, hola, buenas tardes. Joan Ballori, Cadena COPE. Llevan 7 puntos de ventaja, quedan 3 partidos. Le quiero preguntar si se ve ya campeón de Liga. No. Esto es fútbol. No se sabe lo que puede pasar, pero estamos muy bien posicionados. Y necesitamos 3 puntos más. Y eso es lo que queremos conseguir tan pronto como sea posible. Pero cada partido va a ser un partido difícil y cada rival va a querer ganarnos. Pero tenemos la calidad. Cuando jugamos como hemos jugado hoy, yo creo que podemos alcanzar ese objetivo. Hola.
Hansi, ¿qué tal? Raúl Fuentes en directo para Radio Marca. No sé si los últimos minutos de la segunda parte de hoy ha sido la tarde que más nervioso te has puesto. Viendo un poco, no sé si te ha venido un poco los fantasmas de Milán del otro día, el hecho de que no os volviera a pasar lo mismo con un posible empate. No sé si hoy ha sido la tarde donde te has puesto más nervioso viendo el último tramo del partido. Gracias. No sé. No sé si nervioso es la palabra adecuada. Ha habido mucha emoción en el banquillo, también detrás de mí, y bien, se han tomado muchas decisiones. Con el gol, después con el penalti. Y pensábamos que quizás podíamos dar un paso más, pero bien, al final 4-3. Un buen resultado, suficiente, 3 puntos. Y eso es lo que queremos conseguir y lo que nos llevamos de hoy. Buenas tardes, señor Flick, aquí Víctor. Buenas tardes, señor Flick, aquí Víctor Lozano, en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. El equipo ha jugado toda la temporada con la defensa muy adelantada, de hecho es uno de los sellos de identidad del equipo, pero con un 4-2 jugándote la Liga y cuando tienes el partido controlado y eres superior al rival, tener la defensa tan adelantada y dejando tanto espacio en la espalda de los defensas con jugadores tan rápidos como lo que tiene el Madrid, ¿no era un poco temerario? Y en todo caso yo le he visto hablar mucho y gesticular mucho con su segundo, con su ayudante, y no sé si usted quería corregir eso y no había manera de hacerlo, porque realmente el Madrid al final ha podido marcar perfectamente el cuarto. Lo podrían haber hecho, sí, pero no lo hicieron. Nosotros marcamos 4, ellos 3, ¿y qué más puedo decir? Lo dije antes y lo expliqué. No ha sido fácil para nosotros entrenar algunas cosas, y yo sé que hay cosas que tenemos que mejorar para mejorar de cara a la temporada que viene. Buenas tardes. Felicidades por la victoria, mister. Josep Capel de Radio Nacional en directo para Tablero Deportivo. No sé si da la sensación, ha hablado antes de que su equipo de cara a la próxima temporada tiene cosas que mejorar, pero hay una que poco mejorable ya es, creo yo, y no sé si está de acuerdo conmigo, y es el hecho de que este equipo se sobrepone a todo. Ya no solamente el hecho de que son muchas veces esta temporada que ha remontado sino 1, sino 2 goles en contra, sino que se sobrepone a todo, a todas las adversidades que le van viniendo a lo largo del partido, decisiones duosas, a todo se van sobreponiendo. No sé si esa mentalidad del equipo es algo de lo más destacado del equipo esta temporada. Gracias. Por supuesto, con un equipo como este, con jugadores como estos, y también cuando se producen los cambios, cuando sale uno, entra otro, todos están enchufados y todos ayudan a conseguir los puntos que necesitamos. Para mí se trata de entrenar, de la calidad, también la intensidad de cada entrenamiento. Les encanta competir entre ellos también. Me encanta verlo. En los entrenamientos podemos mejorar y en el partido quizás podemos ver aquellas cosas que realmente funcionan, otras que no tan bien, y son esas cosas que tenemos que mejorar en los entrenamientos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero durante los últimos 4 o 5 meses no ha sido fácil, porque tras 3 o 4 partidos o 3 o 4 días venía un partido, y hay cosas que son realmente difíciles de entrenar en un escenario como este. Pero estoy realmente contento, muy contento con la mentalidad y con la actitud de mi equipo. Sí. Buenas tardes. Paul Ballús para The Athletic. Ha hablado mucho sobre las cosas que tiene que mejorar o que puede mejorar este equipo, y que no es fácil, pero con todos estos meses de temporada que llegamos, ¿cree usted que su Barça es el equipo más divertido de ver de toda Europa? O al menos el más entretenido de ver, algo que los entrenadores pueden llegar a sufrir, pero desde fuera, ¿cree usted que es el equipo más divertido de ver? Usted puede contestar esa pregunta. Para mí no siempre es divertido. Yo a veces sufro mucho, pero al final estoy realmente contento, muy contento con lo que hacemos. Y, por supuesto, el fútbol es un juego en el que cometer errores es algo que ocurre, así que espero que podamos ir mejorando y cometer menos errores. Buenas tardes.
Jordi Blanco de ESPN, felicidades, míster, por la victoria. ¿Considera que el partido de hoy es un paso más adelante, es la forma de demostrar que el fútbol español ha cambiado de mando, que el Barcelona ha pasado por delante después de un año muy difícil y demostrándolo con todos los partidos que ha superado? A ver, yo creo que ya lo he dicho en alguna que otra ocasión. Lo que queremos nosotros es mejorar. Lo que queremos es ir mejorando día a día, partido a partido. Y tenemos todavía muchísimo potencial. Y yo creo que podemos conseguirlo. Enhorabuena, Adi Patel del Daily Mail. En cuanto... A ver, ¿nos puedes decir cómo es trabajar con Lamine? Porque es un niño que todavía puede aprender muchísimo, pero que asume tantísima responsabilidad sobre el campo. ¿Cómo ha sido el transcurso entre la derrota contra Milán y el partido de hoy? Lamine no es un niño. No lo es. Y está haciendo muy bien las cosas. Tiene la confianza, la autoconfianza. Cree en lo que él puede hacer. Y además es muy inteligente, es muy listo. Para mí lo que es importante es que todos, después del partido... A ver, no hay que olvidarlo, pero hay que centrarse en lo que está por venir, en lo siguiente. Y lo siguiente era este partido de hoy contra el Real Madrid. Y yo creo que él piensa de esa manera también. Otra cosa que hemos visto en el día de hoy es que Lamine nos ha ayudado con un gol muy importante. Y a los 17 años de edad es algo de altísima calidad. Es un jugador de altísima calidad y es lo que buscamos de él. Hola, mister. ¿Qué tal? Alex Pintanes de Relevo. Enhorabuena por la victoria. Le quería preguntar por el partido de Ferran, que no ha marcado, pero ha dado 3 asistencias y luego lo que le genera y lo que le da al equipo, por si me puede valorar su partido. Gracias. Ferran está haciendo las cosas muy bien. Por eso está jugando. Levy viene recuperándose de una lesión y hoy yo he considerado que era importante que tuviésemos a un jugador al 100%. Un jugador que siempre pudiera presionar y ha hecho un gran trabajo. También asiste, ha sido muy importante y ha mejorado mucho. Ha sabido cómo adaptarse a esa posición de 9. Me encanta. Y eso es bueno para nosotros. Es fantástico tenerle. Hola, Hansi. Enhorabuena por la victoria. Jordi Claramunt, directo para Gigantes. ¿Y Pau Cubarsí, cómo está? Está bien. Se cayó, le dolió el estómago y estaba en la media parte diciendo dame 10-15 minutos más. Y entonces hicimos el cambio, pero Andreas lo ha hecho muy bien también. Gracias, buena tarde. Gracias, buenas tardes.